ancianos, maestros de la sabiduría. Los ancianos, a lo interno del grupo familiar, se constituyen en columnas al transmitir sus vivencias, ya sea a través de consejos, ayuda, apoyo, correcciones, haciendo sentir de esa manera el rol invalorable de esta etapa de la vida en la sociedad. Su sabiduría se manifiesta en todo aquello que expresa a los de su entorno con el simple deseo de que no cometan los mismos errores que quizás cometió en el transcurso de su vida, y tal vez pensando que como padre falló en algunas decisiones, pero ahora como abuelo y con muchos años de edad quiere lo mejor para los suyos. En eso se constituye su sabiduría. Los abuelos dentro del hogar, en términos generales, juegan un papel importante, ya que aseguran la transmisión de los grandes valores a sus nietos, y muchas personas pueden reconocer que deben precisamente a sus abuelos la iniciación a la vida cristiana. Sus palabras, sus caricias o su sola presencia ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herederos de un viejo camino y que es necesario respetar el trasfondo que nos antecede. Es nuestro deber como personas, como familias, velar por el cuidado de los ancianos, respetando sus propias limitaciones, su autonomía, su libertad. Pero en la realidad sucede lo contrario. Lo haremos a un lado. Lo convertimos en un cero a la izquierda, arrinconándolo a un lado del hogar, que tal vez es su propiedad y por la cual luchó y entregó su vida activa. Esto no significa que jóvenes y ancianos deban estar siempre de acuerdo, sino que se trata simplemente de estar abiertos para recoger una sabiduría que se comunica de generación en generación. Gracias a los progresos de la medicina, la vida se ha alargado, pero la sociedad no se ha abierto a la vida. El número de ancianos se ha multiplicado, pero nuestras sociedades no se han organizado lo suficiente para hacerles espacio, con justo respeto y concreta consideración a su fragilidad y dignidad. Mientras somos jóvenes, somos propensos a ignorar la vejez, como si fuese una enfermedad que hay que mantener alejada. Cuando luego llegamos ancianos, especialmente si somos pobres, si estamos enfermos y solos, experimentamos las lagunas de una sociedad programada a partir de la eficiencia, que, como consecuencia, ignora a los ancianos, y los ancianos son una riqueza, no se puede ignorar. Cultura del descarte. Su Santidad Benedicto XVI, al visitar una casa para ancianos, usó palabras claras y proféticas. Decía así: la calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, se juzga también por cómo se trata a los ancianos y por el lugar que se les reserva en la vida común. El 12 de noviembre del 2012 dijo estas palabras Benedicto. Es verdad, la atención a los ancianos habla de la calidad de una civilización. ¿Se presta atención al anciano en una civilización? ¿Hay sitio para el anciano? Esta civilización seguirá adelante si sabe respetar la sabiduría de los ancianos. En una civilización en la que no hay sitio para los ancianos o se descarta porque crean problemas, esta sociedad lleva consigo el virus de la muerte. Es feo ver a los ancianos descartados. Es algo feo, es pecado. No se dice abiertamente, pero se hace. Hay algo de cobardía en ese habituarse a la cultura del descarte, pero estamos acostumbrados a descartar gente. Queremos borrar nuestro ya crecido miedo a la debilidad y a la vulnerabilidad, pero actuando así aumentamos en los ancianos la angustia de ser mal soportados y abandonados. La cultura del descarte tiende a dejar atrás aquello que no sirve, que no rinde, que no produce. En este grupo están hoy los ancianos y las ancianas que ya no son rentables en términos de cálculos financieros. Pues tú eres, Señor, mi esperanza, y en ti he confiado desde mi juventud. No me despidas ahora que soy viejo,
no te alejes cuando mis fuerzas me abandonan. Salmo 71. El Papa Francisco habla en contra de la cultura del descarte y la relaciona con lo que llama eutanasia escondida. También existe la realidad del abandono en los ancianos. ¿Cuántas veces se descarta a los ancianos con actitudes de abandono que son una verdadera eutanasia escondida? Es el efecto del descarte que tanto daño hace a nuestro mundo. ¿Qué es la eutanasia? Por eutanasia, en sentido verdadero y propio, se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia se sitúa, pues, en el nivel de las intenciones o de los métodos usados. De ahí el sentido original o etimológico del término eutanasia, buena suerte o dulce muerte. Sin embargo, esa definición destaca el carácter ambiguo que a menudo distingue al concepto. Naturalmente, no es lo mismo aliviar las condiciones de un paciente en estado terminal que de un modo deliberado provocar la muerte del paciente con el pretexto de que no sufra. De ella debe distinguirse la decisión de renunciar al llamado ensañamiento terapéutico, o sea, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar, o bien por ser demasiado gravosas para él o su familia. En estas situaciones, cuando la muerte se prevé inminente e inevitable, se puede en conciencia renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir, sin embargo, las curas normales debidas al enfermo en casos similares. En la medicina moderna van teniendo auge los llamados cuidados paliativos, destinados a hacer más soportable el sufrimiento en la fase final de la enfermedad y al mismo tiempo asegurar al paciente un acompañamiento humano adecuado. En este contexto aparece, entre otros, el problema de la licitud del recurso a los diversos tipos de analgésicos y sedantes para aliviar el dolor del enfermo, cuando esto comporta el riesgo de acortarle la vida. En efecto, sí puede ser digno de elogio quien acepta voluntariamente sufrir renunciando a tratamientos contra el dolor para conservar la plena lucidez y participar, si es creyente, de manera consciente en la pasión del Señor. Tal comportamiento heroico no debe considerarse obligatorio para todos. Ya Pío XII afirmó que es lícito suprimir el dolor por medio de narcóticos, a pesar de tener como consecuencia limitar la conciencia y abreviar la vida. Si no hay otros medios y si en tales circunstancias ello no impide el cumplimiento de otros deberes religiosos y morales. En efecto, en este caso no se quiere ni se busca la muerte, aunque por motivos razonables se corra ese riesgo. Simplemente se pretende mitigar el dolor de manera eficaz, recurriendo a los analgésicos puestos a disposición por la medicina. Sin embargo, no es lícito privar al moribundo de la conciencia propia sin grave motivo. Acercándose a la muerte, los hombres deben estar en condiciones de poder cumplir sus obligaciones morales y familiares. Y sobre todo, deben poderse preparar con plena conciencia al encuentro definitivo con Dios. Hechas estas distinciones, de acuerdo con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios, en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Con este pretexto de aliviar el sufrimiento y hasta el dolor, es que se está implantando la eutanasia en esta cultura de la muerte y cultura del descarte. No se puede quitar la vida de una persona bajo ningún pretexto, porque esto representa un asesinato.
Todas estas filosofías de la muerte, economía de exclusión, inequidad, etcétera, tienen la intención de posicionar a los ancianos en la idea que ya ellos no son productivos para la sociedad y que, sumado al desgaste físico que pueda generar algún tipo de dolor corporal debido a su edad, los hace más vulnerables a que se tome la eutanasia como opción para su vida. Pero sabemos que todo esto es producto de un engaño cultural que lo que busca es acabar con este valioso recurso, nuestros ancianos, abuelos, etc. Tipos de eutanasia. Activa. Cuando la muerte se provoca por medio de una acción directa que busque la muerte, por ejemplo, el aplicar una inyección letal. Pasiva. Cuando la muerte es consecuencia de una acción indirecta, la omisión del soporte indispensable para la vida, por ejemplo, suspender un medicamento necesario, la hidratación o la nutrición. O por lo expresado por el Papa Francisco, actitudes de abandono en el caso de los ancianos, que son una verdadera eutanasia escondida. Ahora bien, el suicidio es siempre moralmente inaceptable, al igual que el homicidio. La tradición de la Iglesia siempre lo ha rechazado como decisión gravemente mala. El suicidio, bajo el punto de vista objetivo, es un acto gravemente inmoral, porque comporta el rechazo del amor a sí mismo y la renuncia a los deberes de justicia y de caridad para con el prójimo, para con las distintas comunidades de las que se forma parte y para la sociedad en general. En su realidad más profunda, constituye un rechazo de la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y sobre la muerte, proclamada así en la oración del antiguo sabio de Israel: tú tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte, haces bajar a las puertas del Hades y de allí subir. Compartir la intención suicida de otro y ayudarle a realizarla mediante el llamado suicidio asistido significa hacerse colaborador y algunas veces autor en primera persona de una injusticia que nunca tiene justificación, ni siquiera cuando es solicitada. No es lícito, escribe con sorprendente actualidad San Agustín, matar a otro, aunque éste lo pida y lo quiera y no pueda ya vivir, para librar con un golpe el alma de aquellos dolores que luchaba con las ligaduras del cuerpo y quería desasirse. Conclusión. La sabiduría del largo camino que acompaña a la vejez a su despedida debe ser vivida como un don del sentido de la vida, no consumida como inercia de su supervivencia. La vejez, si no es restituida a la dignidad de una vida humanamente digna, está destinada a cerrarse en un abatimiento que quita amor a todos. Este desafío de humanidad y de civilización requiere nuestro compromiso y la ayuda de Dios. Pidámoslo al Espíritu Santo. Con esta catequesis sobre la vejez, quisiéramos animar a todos a invertir pensamientos y afectos en los dones que ésta lleva consigo y que aporta a las otras edades de la vida. La vejez es un don para todas las edades de la vida. Es un don de madurez, de sabiduría. La palabra de Dios nos ayudará a discernir el sentido y el valor de la vejez. Que el Espíritu Santo nos conceda también a nosotros los sueños y las visiones que necesitamos. Y quisiéramos subrayar, como hemos escuchado en la profecía de Joel al principio, que lo importante no es solo que el anciano ocupe el lugar de sabiduría que tiene, de historia vivida en la sociedad, sino también que haya un coloquio, que hable con los jóvenes. Los jóvenes deben hablar con los ancianos y los ancianos con los jóvenes, y este puente será la transmisión de la sabiduría en la humanidad. El envejecimiento es una etapa llamada a ser vivida en plenitud, para ser aprovechada, compartida. Hay muchas formas en que los ancianos pueden aportar y sentirse útiles a la sociedad. Como hombres de buena voluntad, podemos construir una sociedad más humana, más inclusiva, en la cual los ancianos sean valorados, respetados. Una sociedad que mide su paso precisamente en estas personas. Los ancianos, los abuelos, tienen una capacidad para comprender las situaciones más difíciles, una gran capacidad,
Y cuando rezan por estas situaciones, su oración es fuerte, es poderosa. Ahora nos preguntamos, ¿por qué los ancianos son los maestros de la sabiduría? ¿Qué entendemos por eutanasia escondida según el Papa Francisco? La eutanasia y el suicidio son graves amenazas a la familia. ¿Qué opinas de esta frase?